Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Cívica Pop. Mi nombre es Carlos Muñoz Lecerf, soy abogado, contador y docente. Y como ustedes ya saben, la Fundación Cívica Popular existe para difundir formación ciudadana, por lo que para este año 2024 creamos un espacio simple y resumido que explique rápidamente lo que está sucediendo en el ámbito de la política y normativa nacional. Cívica Pop es para todo público y está disponible en YouTube y Spotify. Recuerden suscribirse y seguirnos activando las notificaciones y dando like a esta y otras ediciones. Solo así podremos ser escuchados por más personas. Sin más rodeos, damos inicio a nuestra cuarta edición. Esta semana, las cámaras se han concentrado en Katy Barriga, quien se encuentra sometida a un polémico y noticioso procedimiento penal. Así que por tanto, vamos a analizar algunos detalles normativos jurídicos más alejados de lo que es el chisme y el rumor, ¿ya? Tras 3 años de investigación, el martes 16 se inició la primera jornada de formalización de la investigación en contra de la ex alcaldesa. Y lo primero que llama la atención es que se utiliza más de una jornada, ¿cierto? Y es que claro, como en principio se le está imputando distintos delitos, varios delitos, las audiencias no van a ser solo realizadas un día. La del día martes duró 5 horas y tengo entendido que al día de hoy miércoles también está superando esa cantidad de horas, ¿ya? Además, no solo se está formalizando a Katy Barriga, ¿ya? Sino que además la investigación se está formalizando para otras personas, ¿ya? Hay ex colaboradores como la secretaria comunal de planificación, su mano derecha, ¿ya? El administrador municipal, una ex periodista del municipio, incluso una ex directora de control, ¿ya? Que estaría formalizada al parecer por falsificación de instrumento público. Hay que decirlo, la formalización de la investigación marca un antes y un después en la investigación de un delito. Antes de este acto, de la formalización de la investigación, lo que hay es una investigación preliminar o incluso podríamos decir desformalizada, en la que Fiscalía y PDI llevan a cabo distintas gestiones, como recabar antecedentes, declaraciones, entre otras trámites, ¿cierto? Sin embargo, estas gestiones son bastante limitadas. Digamos que la PDI no podría llevar a cabo, por ejemplo, un allanamiento. Hemos visto en televisión los allanamientos, ¿cierto? Cuando ingresan por la fuerza a una casa, a un domicilio, a una oficina, de repente de manera sorpresiva, para recoger posibles pruebas. Estos allanamientos tienen que ser realizados después de la formalización de la investigación, no antes, ¿ya? Durante la investigación preliminar o desformalizada, no podemos llevar a cabo gestiones investigativas que se consideren más intrusivas o quizás más vulneratorias de ciertos derechos, como podría ser en este caso con el allanamiento, por ejemplo, la vulneración al derecho de propiedad o incluso al de intimidad, ¿cierto? Porque estamos ingresando a un hogar, por ejemplo, ¿ya? Para esos casos se requiere autorización judicial y es por eso que Fiscalía, PDI y Carabineros no pueden llevar a cabo estas gestiones durante la etapa de investigación preliminar o desformalizada. Es el juez de garantía el que debe dar luz verde a estos organismos, a Fiscalía, PDI, ¿cierto?, para llevar a cabo estas actuaciones que podríamos considerar más fuertes. Sin embargo, el juez por regla general solo las va a autorizar después de que se formalice la investigación, ¿ya? También debemos considerar que las medidas cautelares, como por ejemplo el arraigo nacional, el que no puedan salir del país, el arresto domiciliario, ¿cierto?, es decir, que se queden solo en su domicilio, o la prisión preventiva, ya que vendría siendo lisa y llanamente la detención en un centro penitenciario, son solo otorgadas previa solicitud que se hace después de la audiencia de formalización de la investigación, no antes, ¿ya? Por tanto, como pueden ver, la formalización de la investigación efectivamente marca un antes y un después. Antes de esta audiencia es como una investigación un poquito más liviana, pero una vez ya formalizado, ya la investigación entra en tierra derecha y se pueden realizar gestiones mucho más intrusivas, ¿ya?, con autorizaciones propias del juez de garantía, ¿ya? Finalmente, bueno, ¿qué es la formalización de la investigación en sí? Es una audiencia por la cual se le va a comunicar formalmente al sospechoso, ¿cierto?, que se le está investigando por uno o más delitos específicos o determinados. Ahí le vamos a decir a la persona: a usted la estamos investigando por fraude al fisco, estos son los hechos, ¿ya? Y esta es la forma adecuada de respetar el derecho constitucional de defensa judicial que tiene la persona. Es decirle: mira, usted lo vamos a investigar por esto, ojo ahí. Y esta persona va a decir: ok, perfecto, entonces yo me voy a defender respecto
de estos delitos que se me están imputando. Entonces, con eso damos cumplimiento a esta garantía constitucional, ¿cierto?, de defensa judicial. En tiempos anteriores, y no hace mucho tiempo, existían etapas secretas de investigación que estaban lejos de cumplir con los estándares de este derecho constitucional. ¿Cómo me voy a defender yo de algo que desconozco la investigación o que desconozco de lo que se me está acusando? ¿Ya? E incluso podríamos ver en algunas aristas administrativas, para quien conozca el sumario administrativo, que todavía queda alguno de esos resabios un poco antiguos, donde existen sumarios con partes secretas o reservadas, ¿cierto? Ahí hay que hacer una diferencia técnica, pero en definitiva, donde la persona a la cual se le va a imputar un hecho, quizás no está al tanto de todo, de lo que se le está imputando. Y claramente, año 2024 quizás no sea lo más adecuado eso. La idea es que pueda llevar a cabo y pueda defenderse, ¿cierto? Por eso que uno siempre dice, a todos les pueden formalizar una investigación. A mí me podrían formalizar una investigación por uno más delitos, a ustedes también. Y eso no significa que seamos inmediatamente culpables. Otra cosa que la mediatización de los casos signifique que nos den por culpables. O quizá porque las pruebas son muy públicas y ya todos sepamos que se es culpable, ¿cierto? Eso es distinto. Pero la formalización de la investigación podría fácilmente terminar con, bueno, una investigación que no dio luces de la comisión de un delito. Y por tanto, esta persona es inocente o esta persona va a ser absuelta, ¿ya? Por tanto, la formalización de la investigación, más allá de que efectivamente y de forma mediática termina siendo casi una acusación de culpabilidad inmediata, no es la idea en principio, no es la idea. ¿Ya? La idea es que se lleve a cabo una investigación de una forma formal, valga la redundancia, y que además la persona pueda defenderse de esos mismos. Ahora, en particular, ¿cuáles son los delitos que se están imputando a la exalcaldesa y a su círculo cercano? No quiero ahondar en los detalles de cada uno de ellos, sí que vamos a hacer una suerte de resumen. Ya. Primero tenemos que recordar que ella fue alcaldesa de Maipú entre los años 2016 y 2021, le tocó la pandemia incluso, ¿ya? Y a modo genérico se está diciendo, bueno, que hubo reiterados fraudes al fisco y falsificación de instrumento público. Ahora, fraude al fisco, primero, es una figura bastante amplia, ¿ya? Es una forma de estafa o engaño, donde la víctima en este caso es el fisco, la figura patrimonial del Estado. Nosotros siempre decimos el Estado para referirnos, ¿cierto?, al Estado mismo, a la figura estatal. Pero cuando hablamos de fisco normalmente estamos refiriéndonos a la parte de plata del Estado o al patrimonio del Estado. ¿Ya? Por eso en la figura patrimonial del Estado decimos fisco. Y como en este caso estamos hablando de dineros públicos, hablamos de fraude al fisco, ¿ya? Fraude al fisco, como le dije, era una figura bastante amplia. Incluso contempla la idea de negociación incompatible, ya que beneficia a intereses privados cuando es llevado a cabo por los funcionarios, ¿cierto? Un funcionario lleva a cabo ciertas negociaciones que lo van a beneficiar a él o a personas vinculadas a él, ¿ya? Pero también al tráfico de influencias, ¿cierto? El intentar motivar o cambiar las decisiones de otros funcionarios o otras autoridades también en beneficio personal. Como bien sabemos, ahí sí que hay mucho dimes y diretes, ¿cierto?, sobre qué tanta influencia habrá ejercido el círculo cercano de Katy Barriga sobre otros funcionarios que han acusado incluso acoso laboral y amenazas, ¿ya? O sea, a ese nivel de gravedad, ¿ya? Estos delitos se pueden cometer directamente por un funcionario público, pero también cuando éste permite que otros lo cometan. Ya, por tanto, no se podría lavar las manos diciendo yo no hice nada, si es que ese funcionario o esa autoridad permitió que otro lo hiciera, ¿ya? Y no por negligencia, o sea, lo permitió a propósito porque sabía que se estaban beneficiando, ¿ya? Por tanto, no es que necesariamente tenga que ser realizado por la persona, sino que también pudo haber permitido que otro lo realizara, ¿ya? En este caso, además, se cometieron otros delitos a través de la falsificación de actas municipales, ¿ya? Elaborando informes y balances falsos para ocultar lo que estaba ocurriendo y aparentar la supuesta disponibilidad de recursos, ¿ya? A la hora de indicar que existían fondos para pagar tal o cual cuenta o para realizar tal o cual obra, la información que se entregaba al Consejo Municipal y a otros funcionarios era falsa, ¿ya? Eso es lo que se sabe hasta ahora conforme a la investigación que realizó Fiscalía y la PDI, ¿ya?
Más en particular todavía, más en detalle, hubieron irregularidades con este festival llamado Maipelúza, ¿cierto? Que costó más de 1.700 millones. Y ese es el tema, que existen muchas actividades llevadas a cabo por la municipalidad por cantidades de dinero que no logran ser justificadas ni por si acaso. O sea, un festival municipal, ¿cierto? No privado, privado podría costar mucho más, pero municipal con dineros públicos que cueste más de 1.700 millones de pesos ya es algo complicado, ¿ya? Lo mismo pasó con la instalación del spa del adulto mayor, ya en el 2019, en que se gastaron más de 4.000 millones de pesos. Insisto, estas son inversiones del sector público que no se podrían justificar porque existen intereses públicos bastante amplios, necesidades públicas bastante amplias que satisfacer y por tanto no podría concentrarse una gran cantidad o masa de dinero para una sola finalidad como el spa del adulto mayor, ya claramente. Y además cuando se ven las obras finales uno diría, oye, acá hay 4.000 millones utilizados o no, ya. Hay 73 millones para un tema de una granja alimentaria. Una de las grandes críticas que además se está haciendo es el tema de la beca Katy Barriga, ¿ya? Que ella misma creó y puso el nombre, porque recordemos que se le acusa de ser muy personalista a la hora de llevar la municipalidad e incluso Contraloría la intentó sancionar y la sancionó en algunas ocasiones en que efectivamente utilizaba la municipalidad como una gran pantalla para su imagen, ¿ya? A todo esto me acordé que en la granja alimentaria hubo una polémica con un caballo que al parecer ella se estaba apropiando del caballo a título personal y diciendo que era de la granja alimentaria de la municipalidad de Maipú. Tengo esa impresión. También hubo otro evento llamado Maipú Enamorado o el Año Nuevo Chino, ya en que claramente aparecían sumas de dinero que parecían no justificarse. Incluso hubieron cosas más raras, gasto de 1 millón de pesos en pintar el automóvil en color dorado, ¿cierto? O en total, todas estas cosas muy personalistas por parte de la exalcaldesa. Habían gigantografías, chapitas, poleras corporativas, pantallas, todo era con su imagen personal, ¿ya? Y ya vamos a conversar la arista con Contraloría que hubo en su momento, porque Contraloría sí le llamó la atención este excesivo uso de fondos municipales para su propia imagen. Otro de los casos bastante bullados, ¿cierto?, en la prensa es el tema de la ex periodista que acusó ser agredida por Katy Barriga, que luego tuvieron que subirle el sueldo, que luego esta persona nunca se presentó a trabajar y en definitiva tuvo un sueldo permanente que llegó a los 110 millones en total, ¿ya? Y que no tiene obviamente una contrapartida, que no tiene un trabajo realizado, ¿ya? Más sobre estos dineros que pareciera no acabar la lista ya. El tema de los collares que fueron entregados como regalos, ¿ya? Y que se gastaron casi 18 millones de pesos en eso. Y una de las ridiculeces, ¿cierto? El tema de los 30.000 peluches Renacin, que terminaron costando 54 millones y muchos de ellos ahí en las bodegas de la municipalidad de Maipú. Ya, de todo esto recién se empezaron a dar cuenta de forma concreta cuando llegó la nueva alcaldía, ya el señor Bodanovich, ¿cierto? Ahí empezaron a notar de que habían demasiadas irregularidades, ya todo este superávit fiscal que indicaba en su momento la ex alcaldesa que existía, todo era falso y no tenía ninguna correlación con lo que estaba pasando en la municipalidad, a la que incluso le iban a cortar los gastos, o sea, los servicios básicos como la luz y el agua por no pago, o el servicio de retiro de basura, ¿ya? Así que en definitiva toda esta larga lista y otros más terminó siendo un perjuicio a la municipalidad de dinero que probablemente nunca va a haber de vuelta, nunca va a regresar y que supera los 30.000 millones de pesos. O sea, es probablemente uno de los fraudes al fisco o de administraciones corruptas más grandes en un par de décadas. Sí, a ese nivel de gigante. Y aquí hay un tema que podríamos decir no fue cometido por una sola persona, ¿cierto? No fue cometido solo por, al parecer, porque estamos recordando, investigando, aunque está bastante concreta la información, no habría sido cometido solo por Katy Barriga, sino que por otro grupo de personas. Pero ojo, acá hay un tema de negligencia de permitir que esto ocurra. Y también, por supuesto, la culpabilidad directa de quienes lo cometieron con dolo. ¿Ya? Así que es mucho más grande que las 6 personas que vamos a ver por ahora siendo formalizada su investigación. ¿Ya? Esto pareciera de no acabar. La investigación preliminar duró mucho y todavía queda para mucho más. Bien.
Con anterioridad y durante el periodo de la alcaldía misma de Katy Barriga, también se sancionó. Pero esas sanciones no son penales, por eso que ahora diferenciamos este procedimiento penal que está realizando, porque en su momento se le sancionó administrativamente. Existieron sumarios de Contraloría General de la República e incluso algunas sanciones, ¿ya? Principalmente tenían que ver con esta excesiva publicidad personal que realizaba con fondos públicos o la utilización para fines o intereses personales de la más diversa índole. Ya, probablemente el que más vieron en la prensa fue cuando realizó el Kiki Challenge, ¿cierto? Esto de bajarse con el auto andando y ponerse a bailar al lado. El tema es que ahí habían varias irregularidades, es cierto que uno estudia a propósito de las infracciones administrativas, de faltas a la probidad. Por ejemplo, la utilización de un vehículo público, ¿cierto? La gasolina, el tiempo de gastar el tiempo, no solo de ella bailando, que quizás tiene temas de tiempo más flexibles por ser alcaldesa, pero el funcionario que estaba manejando el vehículo, ¿cierto? Ya, o la utilización de las redes de la misma municipalidad para mostrar este baile. Ahí fue sancionado obviamente por temas de probidad administrativa, ¿ya? Pero también habían otros, por ejemplo, a los niños le regalaban kits escolares, ¿ya? Con distintos útiles escolares que tenían collage de fotos de ella, ¿ya? Lo que suena bastante ridículo, ¿cierto? O estas gigantografías que también se hicieron virales en la clínica veterinaria comunal, en que también aparecía ella. La beca con su nombre, ¿cierto? Que ya mencionamos. La celebración de su cumpleaños en plena pandemia y que significó un sumario sanitario, ¿ya? Incluso en otra ocasión fue sancionada por denostar públicamente a una funcionaria y los vecinos de Maipú se enojaron mucho y pedían que la alcaldesa, ex alcaldesa Katy Barriga, pagara de su bolsillo esta sanción y no utilizara las arcas municipales, porque obviamente fue una actitud personal de ella el denostar a otra funcionaria, ¿ya? Y hubieron también, ojo, irregularidades mucho más grandes sancionadas administrativamente, como obras no terminadas durante el periodo de su alcaldía, ¿ya? Y que por tanto se malgastaron dineros y que Contraloría pidió reintegrar, ¿ya? Entonces ahí tenemos que no solo tiene que ver con el tema penal que está pasando ahora, sino que ya durante su periodo de alcaldía existieron una serie de sanciones administrativas y procedimientos por irregularidades que calificamos de infracciones administrativas. Ya son dos cosas distintas, ¿cierto? Los procedimientos penales a los procedimientos administrativos. Los procedimientos penales que se llevan a cabo en los juzgados, ¿cierto? En materia penal y que terminan con una sanción bastante más grave, ¿cierto? Que podrían llegar incluso a la prisión. En cambio, las infracciones administrativas, los procedimientos administrativos tienen que ver con los estatutos, ¿cierto? Que siempre hablamos con los funcionarios, la probidad administrativa, los sumarios, que terminan siendo como mayor sanción muchas veces la destitución y la inhabilitación para ejercer otros cargos. Esa es como la sanción mayor. En el camino podemos encontrar ciertas multas o podemos encontrar suspensión de funciones, ¿ya? Pero claramente son responsabilidades distintas, porque la responsabilidad penal tiene que ver con los mínimos que espera la sociedad de uno, ¿cierto? O sea, el hecho de, por ejemplo, no robar, no matar. En cambio, la responsabilidad administrativa tiene que ver con las reglas con que los funcionarios deben llevar a cabo su actuar funcionario, ¿ya? Y por tanto la sanción está más ligada a su vínculo laboral, que en este caso sería con la administración, y por eso que la sanción más grave es la destitución, ¿ya? Son cosas distintas, se parecen mucho. Es más, las infracciones administrativas pueden terminar siendo un muy buen fundamento o antecedente para los procedimientos penales posteriores, ¿ya? Y es por eso que durante este procedimiento penal, al mismo tiempo, vamos a ver que va a salir a la luz nuevamente todos esos sumarios y sanciones que aplicó Contraloría, que fueron a propósito de, en su gran mayoría, faltas a la probidad, ¿ya? Y recordemos que la probidad administrativa es un principio constitucional y que por tanto irradia a toda la administración pública, alcanza a todos, ¿ya? Y no hay excusa para su no cumplimiento, ¿ya? Con esto finalizamos esta edición, ¿ya? Gracias por escuchar, por compartir, por dar like y por suscribirse, también por recomendarnos. Hasta la próxima y espero que tengan una excelente semana.